Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos al devocional de la hora de gracia. Devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes de 9 a 9:30 hora chilena. Ayer comenzamos una serie que tiene que ver con el creyente y su vida dentro del cuerpo de Cristo. Recuerde que el Señor nos salvó y nos llamó al cuerpo de Cristo. Él nos puso en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el creyente tiene que desarrollarse en el cuerpo de Cristo. Ese desarrollo es crecimiento. El propósito de ese crecimiento es madurez. Que cada uno de nosotros llegue a ser un creyente maduro. La madurez se mide en la semejanza que el creyente alcanza con el carácter de Cristo. Entre más cerca del carácter de Cristo, más maduro es el creyente. Ayer comenzamos esta serie hablando de las características de la inmadurez espiritual. Para ello usamos el verso de Efesios capítulo 4, cuando Pablo nos habla de 4 hombres dones, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Todos estos tienen el propósito, el fin de adiestrar, de capacitar a los creyentes para que ellos también cumplan su servicio en la iglesia. La obra del ministerio es una obra que no solo hace el pastor la hace, pero no solo. Es incapaz de hacerla solo, la verdad. Por muy talentoso y capaz que sea, por muy dotado que sea, el pastor no es completamente capaz de cumplir todo el trabajo. Necesita otros obreros, otros actores en esta edificación. Y Pablo nos está hablando de eso porque ese es el propósito, la madurez. Para que de una vez, dice Pablo, dejemos de ser niños fluctuantes. Acompáñame el verso 14. Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto es inmadurez. Ser un niño, ¿cierto? Ser un niño es sinónimo de hablar de inmadurez. Un niño es inmaduro per se. No conoce todo, no sabe todo, no es capaz de hacer todo, es completamente dependiente, no es maduro. Y Pablo va a usar esta imagen para hablarnos de la inmadurez espiritual. La primera característica de la inmadurez es la inestabilidad. Niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta es la primera característica de la inmadurez. Niños o ser niños fluctuantes. La palabra fluctuantes, que es un verbo, es el verbo kludo-niso-menoi. Kludo-niso-menoi. Este verbo tiene incluido la palabra kludón. Y este verbo kludón, ¿cierto?, da la idea de turbación, de agitación, de inmadurez. En Lucas 8:24, lo veíamos ayer, los discípulos vinieron a despertar al Señor porque se asustaron porque el mar estaba embravecido, habían olas, estaban agitadas. Kludón, ahí está la palabra kludón. En Santiago 1:6, Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Kludón, inestabilidad, agitación, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. En el Antiguo Testamento también se usa la palabra kludón, Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad. Kludón. Entonces, cuando Pablo usa esta palabra, niños fluctuantes, kludón, está hablando de inmadurez, inestabilidad, está hablando de agitación, de movimientos, ciertos bruscos, de allá para acá. La primera característica, entonces, de la inmadurez espiritual es la inestabilidad. La inestabilidad, entonces, hermanos, indica estar agitado mentalmente o emocionalmente, así como las olas del mar. La palabra también puede definirse como ser molestado, ser arrojado en la confusión, ser lanzado a la confusión.
describe la idea de uno que opina sin conocer mucho, sin saber mucho. Alguien que fluctúa, que cambia su opinión de tanto en tanto. Los creyentes espiritualmente inmaduros, que no se basan en el conocimiento de la Biblia, que no se basan en el conocimiento de Cristo Jesús revelado en la Escritura, sino que se inclinan a aceptar sin tener juicio cualquier cosa, cualquier doctrina. O creyentes que no tienen doctrina en su alma, en su corazón, y aceptan o son capaces de aceptar cualquier cosa. Cualquier cosa. Son creyentes que deben aprender a discernir, porque están dispuestos a aprender cualquier nueva cosa, cualquier sonido nuevo, porque están siempre dispuestos a cambiar. Eso es un niño fluctuante. Las notas, especialmente en niños, las notas musicales, especialmente en los niños, ¿cierto?, son captadas con mayor facilidad. Los niños les encanta la música y se dejan llevar por la música, que son seres inmaduros. Los niños fluctuantes son aquellos que no tienen capacidad de concentración. Cada cosa les puede llamar su atención. Ellos están incapacitados de permanecer constantemente en atención. Ahora, eso es característico de un niño, pero esto lo podemos aplicar a nuevos creyentes. Creyentes que no tienen la capacidad de estar concentrados, de estar enfocados. Su capacidad de atención es a menudo muy corta. Entonces, hermanos, la primera característica de un niño espiritual es la inestabilidad, inestabilidad, inestabilidad. La segunda característica, lo dice Pablo, la segunda característica es que estos niños fluctuantes son fácilmente engañados. Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, y dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Llevados. Claro, puesto que son inestables, o como dice el Salmo 1, como el tamo que arrebata el viento, el tamo que es llevado por el viento para allá, luego para acá. Siempre la figura es de inestabilidad, y aquí habla de el mar en tempestad. La primera característica es inestabilidad, la segunda es que es fácilmente llevado por cualquier viento de doctrina. La palabra llevados es el verbo periferomenoi. Periferomenoi, que quiere decir llevar alrededor, llevar por los límites. Este verbo está en la voz pasiva, lo que indica que el agente que mueve al creyente es externo. El creyente no se mueve, es llevado. Es llevado. Y aquí lo voy a explicar un poco más. La idea del verbo es ser llevado o conducido por aquí o por allá, como por el viento, es decir, como nubes. Gramaticalmente, estos verbos están en el tiempo presente, lo que indica que es una acción que se está realizando en ese momento preciso. Pablo escribe esta carta, y específicamente el capítulo 4 a la iglesia que está en Éfeso, porque ellos se están comportando como niños fluctuantes y están siendo arrastrados por diferentes doctrinas. Hermanos, la característica de un creyente inmaduro es que fácilmente arrastrado por vientos de doctrina. William MacDonald tiene un comentario pintoresco que dice lo siguiente: los cristianos inmaduros son susceptibles a las novedades grotescas y las modas de los charlatanes profesionales. Se convierten en gitanos religiosos, yendo y viniendo de una fantasía atractiva a otra. Hermanos, un creyente inmaduro es un creyente que es llevado por doquiera de todo viento de doctrina.
Ellos son fluctuantes, ellos son empujados por los vientos, son atacados por doctrinas. Pablo dice que estos son engañados por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por estratagema, la idea de la palabra es un cubo o un dado. La idea de esta palabra estratagema es la de jugar a los dados. Buscar el destino o la suerte, el porvenir o el devenir por medio de los dados. Esto es lo que está diciendo Pablo a estos creyentes en Éfeso. Ustedes que son inestables, son niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estratagema es la palabra que se usa para hablar de los dados. De dados, que toda su vida depende de lanzar 2 dados para que den una cantidad. Usted sabe que en esto de los juegos siempre ha habido formas de engañar a la gente. Por la carta, por los dados. Se usa la frase, no, estos dados están cargados. Es decir, una persona que va a buscar su destino, una persona que está tomando una decisión y dice, haga esto para saber qué me indica el futuro. Se lanzan los dados sin saber que los dados están cargados. Ahí está el engaño. Se refiere literalmente a los dados malvados que juegan o se lanzan y que figurativamente se refiere al fraude intencional o al juego de manos en el sentido espiritual. Pablo está diciendo, hermanos, que los creyentes fluctuantes son llevados por estratagemas de hombre. Este término para dados se convirtió en un sinónimo de engaño de cualquier tipo. Los dados a menudo fueron cargados o manipulados de otra manera por jugadores profesionales para su propio beneficio. Esta es la imagen perfecta de hombres que entran en una congregación y manipulan la palabra de Dios para que diga lo que ellos quieren que diga. Y eso lo hacen por medio de la astucia. La palabra astucia habla de cualquier trabajo artificioso para inducir al error y que parezca verdad. Es un poco lo que hacían los sofistas en Grecia, que usaban palabras grandilocuentes, ejemplos grandiosos, palabras, y doblegaban la voluntad de las personas por medio de las palabras. Pablo está diciendo acá que estos creyentes inmaduros, niños fluctuantes, son llevados por todo viento de doctrina, por estos engaños, estas estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta palabra transmite la idea de manipulación inteligente, convertir el error en algo que sea agradable y que parezca verdad. Alguien que practica esta estratagema está dispuesto a cualquier cosa para lograr sus objetivos. Hermanos, métodos, actos sistemáticos contra la verdad. El error organizado tiene sus sistemas y su lógica. Intrigas, astutas acciones de Satanás y sus ingeniosos diseños tienen un método y un propósito, ya que su objetivo es engañar a los inmaduros que no se basan en la doctrina apostólica. Detrás de los hombres y mujeres malvados que buscan exponer las falsas enseñanzas, también hay un poder maligno sobrenatural que busca engañar a los santos incautos con astucia diabólica. El propósito de eso es que los creyentes se vuelvan inestables y vagabundeen, que sean errantes, que sean llevados de allá para acá. Todo eso, toda esa figura es inestabilidad, inestabilidad.
El propósito es que los creyentes no se establezcan en la verdad, no crezcan en la verdad, no conozcan la doctrina, para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Son niños. Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Sino que, esto es lo contrario, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice, sino que, siguiendo la verdad en amor. Hermanos, esto es importante. Por eso Dios, en el verso 11, Dios constituyó pastores maestros en la Escritura, maestros comprometidos con la Escritura, maestros que aman la Escritura y aman exponerla de la manera más fiel posible. Maestros que aman las congregaciones y anhelan enseñar fielmente la Escritura. Por eso Dios nos ha dado maestros, para que la exposición de la palabra no sea solamente conocimiento, no sea solamente información, sino que sea doctrina transformadora. La verdad que llega a la mente, llega al corazón y el creyente medita en esa verdad, eso transforma las vidas, transforma los pensamientos, las acciones y la conducta. Un creyente que oye la palabra está siendo transformado a la imagen. Necesitamos que la verdad forme y modele nuestra vida y todo nuestro actuar. La verdad que el creyente recibe de su pastor maestro cada día por medio de la fiel exposición bíblica. Hermanos, el creyente debe prestar su oído. El creyente debe sujetarse a la Escritura, debe permitir ser corregido por la Escritura, sentarse no para ser solamente parte de un auditorio y que algo entre y salga por acá, y eso, hermanos, eso es inmadurez. El creyente necesita madurar y para madurar necesita la Escritura. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Lo agradecemos mucho. Somos un equipo comprometido en la mejor exposición bíblica para que sea de beneficio para su vida. Y eso es lo que hacemos cada día con estos devocionales. Mañana seguiremos estudiando las características de la inmadurez espiritual. Que Dios les bendiga.